regresa a esta emisión estelar de Telenoticias, la audiencia con Claudia Castaño. Gracias por acompañarnos. Roberto Cavada. Un placer tenerla acá. Y regresa en una situación que conmueve a todo el país, también a tu familia cercana. Por ello, mis condolencias y mi solidaridad, y a través de ti y a los cercanos a tu familia, a todos los que han perdido un ser querido en este suceso de la discoteca YECSE, a los heridos, a los que de alguna manera han sobrevivido y siguen con traumas que le van a acompañar por algún tiempo. Está casi al cumplirse una semana de este hecho. Y Claudia me hablaba en privado en torno a la parte legal que se abre sobre este caso, pero la otra parte que a veces no es tan visible y tiene que ver con los niños que quedaron huérfanos de padre y de madre, o la familia que quedó sin una cabeza porque nadie pensó que podían faltar los dos. Y hay préstamos, y hay tarjeta de crédito, y hay pagos de escolaridad, y hay fondos de pensiones, y hay una serie de cosas que ahora comienzan a aflorar y a verse. Por eso me gustaría que lo abordáramos en esta audiencia hoy con Claudia Castaño. Gracias, Cavada, por de nuevo acogerme en mi casa Telenoticias. Y conversábamos tú y yo fuera del aire sobre todas estas situaciones que se abren a propósito del fallecimiento de alguien en una tragedia como esta. En muchos casos en los hogares, a propósito de que han fallecido muchos esposos, de que en las casas se han ido papá y mamá. ¿Qué pasa con esos menores? ¿Cuáles son las diligencias, los trámites que hay que hacer para solucionar las situaciones que afectan de manera directa a las familias en este momento? Lo primero es tramitar a la mayor brevedad el acta de defunción de esas personas que perdieron la vida en el YECSE. ¿Quién la tramita? La Junta Central Electoral, a través de todos sus medios de comunicación, redes sociales, ha publicado los trámites que hay que hacer para sacar esa acta. En el fin de semana tuvieron una estafeta precisamente en el INASIF para canalizar la emisión de las actas de manera rápida, y les aconsejo a las personas que se acerquen a la Junta Central Electoral con el formulario que les fue entregado en el INASIF, el formulario amarillo de declaración de fallecimiento. Porque a partir del acta de funciones que pueden... Así es, todas las diligencias que hay que hacer para la apertura de una sucesión al momento de fallecimiento de una persona, el documento por excelencia es esa acta de defunción. A propósito de esto, mi recomendación es que hagan una lista de diligencias que tienen que hacer de manera puntual, pero no sentarse en 2 meses para hacerlo, eso es de manera inmediata. Primero, acta de nacimiento, de defunción. De defunción. Segundo, hacer un listado de los servicios que habían a nombre de esa persona, averiguar de la escolaridad de los... El servicio es... de vehículo, el celular, la luz, la basura, el mantenimiento de condominio. Siéntese y haga una lista de lo que hay que cumplir cada mes. Haga también un levantamiento documental de los bienes de esa persona, porque hay que investigar cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos, porque en un plazo que establece la ley hay que presentar una declaración sucesoral ante la Dirección General de Impuestos Internos, que va a evaluar el patrimonio y a su vez hacer la partición en algún momento cuando esa persona tenía bienes. Ahora, cuando hablamos de pasivos y activos, porque la gente puede pensar que puede ser una villa en un resort o en una... es desde la propiedad de un vehículo hasta... Es de todas las propiedades, de todos los activos, de todos los bienes que esa persona tenía, fueran muchos o pocos, pero algo siempre hay, hasta tus artículos personales. Y los pasivos son esas deudas que las personas tengan, que en muchos casos son productos financieros, que la recomendación es que hagan un levantamiento, hagan una lista y verifiquen si esos productos financieros tenían seguros de vida, que en muchos bancos incluyen seguro de vida en los préstamos, en las tarjetas de crédito, para que en situaciones de esta naturaleza la deuda quede cubierta. Pasa con préstamo, pasa con tarjeta, pasa con algún tipo de crédito que tienen esa previsión. Ahora bien,
es importante que hayan cancelado o suspendido las tarjetas de crédito de esas personas fallecidas. Eso fue noticia la semana pasada y precisamente es con el acta de defunción que eso se puede hacer. De cara a los menores, situaciones inmediatas, acercarse al colegio, a la universidad, ver esa matrícula de ese menor de edad, quién la cubría, si estaba paga, cuál va a ser el acuerdo con el colegio. Y también las situaciones ya domésticas de vivienda, de seguridad de ese menor, con quién va a vivir, cómo se le van a suplir sus alimentos, su dinámica de vida ahora, cómo va a funcionar, porque veo mucha gente en las redes sociales hablando de qué pasó, cómo pasó, si hay demandas, un montón de cosas que sí son importantes conversar. Sin embargo, la vida sigue y tenemos un grupo de personas que dependían de esas personas que fallecieron y hay que buscarle una solución transitoria a su situación. Muchos menores de edad que a su vez vivían con sus padres, quién los lleva al colegio, quién le paga su seguro médico, cuál es la situación de esas pólizas de salud. Y es algo que por eso reitero la importancia de hacer un levantamiento de qué tenían esas personas fallecidas. Continuando con el tema de los menores de edad, es importante también organizar familiarmente cuando en casos a donde hayan fallecido ambos padres, cuál va a ser la situación legal de ese menor, quién en ese momento se va a quedar bajo su cuidado, la custodia de ese menor. La custodia, en algún momento alguna tutoría, y es importante que la gente sepa, para quienes no saben, que los menores de edad, para el manejo y administración de sus bienes, se necesita un consejo de familia que se conforma en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero Claudia, si por ejemplo, ese menor, ese niño, conozco un caso muy particular, perdió a sus dos padres en la situación de la discoteca, incluso su hermana mayor, casada, que fallecieron allí las 4 personas, esa parte de la familia, ese núcleo familiar. Y él quedó en la casa, tiene 15 años, 16 años. No hay más nadie en la familia, ni abuela, ni abuelo, ni tío. ¿Qué pasa con ese? En ese caso es importante acercarse a una asesoría legal para que el niño o a alguien vinculado a él, para que se haga un levantamiento de cuál es la situación, debe haber algún tipo de pariente, a ver si esos padres habían hecho algún tipo de previsión, porque hay disposiciones que las personas hacen en algunos casos preparándose para el momento en que no esté. Hay testamentos a donde en algún momento, cuando hay situaciones de menores de edad, el tema de su custodia está previsto. Y otro punto importante a tomar en cuenta, que ahí cambiamos el tema, es el manejo de los bienes de ese menor. La disposición de los bienes, de los activos, si es un menor que ha quedado con algún patrimonio heredado de sus padres o de algún fallecido y ese menor reciba algún tipo de bien de esas personas que fallecieron, ese bien debe ser administrado por un consejo de familia. No, que la persona que se quedó con él va a vender el carro del papá para que el niño... No, todos esos bienes deben ser administrados como dice la ley. Por eso es importante en este momento tomar decisiones inteligentes y no necesariamente tomadas en el medio de la tragedia, en medio de la tristeza, en medio de las emociones que te desborden, porque al final la ley lo que busca es el interés superior del menor. Lo más importante en estos casos son esos menores. Entonces, hay procedimientos adicionales que es bueno que la gente tenga pendiente. Reclamo de pólizas de seguro de vida, reclamo de fondos de pensiones de esas personas que fallecieron. Por eso insisto en que las familias se reúnan y se haga un levantamiento de toda esta documentación, de todos esos bienes que esa persona debía, si había alguna deuda por la calle, para ver qué se va a hacer con ese patrimonio. Y también es importante que la gente se asesore. Se asesore para, como te dije, tomar decisiones inteligentes y no en medio de una emoción que lo desborde para no perjudicar todos los trámites que haya que hacer. Una de las inquietudes que yo tengo de todo lo que hay que hacer, sea un menor que quedó, sea una familia con mayores de edad, con adultos mayores que dependían de los que ya no están, es precisamente que las instituciones sean parte de la solución de los trámites para que no le pongan tantas trabas. Porque aquí hablamos también de un tema
de una cantidad de personas significativa en una misma ciudad, sin un precedente de esta naturaleza en República Dominicana. Tú me dirás, bueno, tuvimos la triste situación de San Cristóbal, de la explosión, otras situaciones puntuales de incendios, pero nada, un evento de tantas personas al mismo tiempo, de distintos estratos sociales, todos con un nivel de impacto, todos con consecuencias. Mira cómo la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional hizo la semana pasada un trámite de devolución de pertenencias. Vimos en los medios de comunicación la entrega de las carteras, de los documentos, de los celulares, la llave de los carros. Era impresionante tú ver esa llave de los carros con los tokens de entrar a la casa, la billetera, las carteras de las señoras que quedaron ahí en el lugar. Y eso también nos deja una buena lección de que cómo las instituciones han demostrado capacidad de respuesta. Que a algunos les haya gustado, a otros no. Sin embargo, hubo capacidad de respuesta. Sí. Yo creo que a todos los niveles y en todo momento, desde la primera actividad para ir a ocuparse de lo que estaba ocurriendo ahí al filo de la 1 de la madrugada, 1:30 de la madrugada, del amanecer del martes de la semana pasada. Las ambulancias nunca fallaron, las camas en los hospitales nunca fallaron, la presencia de los médicos, del personal de rescate, o sea, funcionó todo. El levantamiento propio para la posterior investigación de la Fiscalía se hizo desde el primer momento, aunque algunos lo han puesto en duda, pero me consta que se fue levantando información desde el primer momento. Las condiciones allí mismo de las carpas, la organización de la prensa, la información directa, o sea, ni hablar del general Juan Manuel Méndez y del resto del equipo que le acompaña. O sea, allí hubo una eficiencia y una eficacia de las instituciones del gobierno, de todo el personal voluntario. Siempre hay gente que van allí a curiosear, pero la gente le dio el espacio a los que allí lo necesitaban, los rescatistas, para tratar de salvar mucha gente. Yo creo que fue importante la labor del resto de la vida política del país, que supo asumir su rol sin hacer política con este dolor de nación. Y cada uno se ocupó de su gente cercana. Nadie salió a buscar un protagonismo, ni los funcionarios del gobierno, ni los políticos de oposición, a buscar un protagonismo que no les tocaba. Todo el mundo se puso y mucha solidaridad acabada. Muchas instituciones, muchas asociaciones estaban pendientes que si los voluntarios comieron, que qué podían hacer para ayudar, de con quién estaban esas familias, que cómo ayudar para dar esas noticias a esos niños en esos hogares. Sé de muchas asociaciones de padres, Roberto, que manejaron la situación para los menores que quedaron sin los padres, estando pendientes de la parte psicológica de esos menores que han quedado huérfanos, pero también de esos compañeros de curso que han vivido la situación de sus amiguitos, de cómo manejarlo, porque ha sido un duelo nacional que a todos nos consta que ha impactado mucho en los niños. Sí, mucho. Bueno, por último, si alguien quiere documentarse un poco más, ¿cómo te puede contactar a ti en tu oficina? Bueno, pueden contactarnos en la cuenta de Magazine Jurídico. No te olvides de Magazine Jurídico, Roberto Cavada. Como corresponde. Porque los temas legales nos impactan a todos. Al final, lo importante es buscar soluciones legales a problemas reales. Así es. Yo, por último, sugiero, escuchando a Claudia y sabiendo de su trabajo, etcétera, que el Colegio Dominicano de Abogados, sabiendo la premura que hay con esto, lo difícil que puede tornarse por lo particular de cada caso, niños, adultos mayores, son muchos detalles, las propias instituciones del gobierno, yo sugeriría que trataran de reunirse un grupo de abogados que de manera voluntaria, pro solidaridad, pudieran ocuparse quizás de los casos más complejos. Hay algunos que pueden tener en la familia abogados de tradición y le pueden acompañar. Hay familias que no lo tienen. Entonces, ojalá puedan el Colegio Dominicano de Abogados dar ese servicio gratuito, un poco concertar esa unión con las instituciones, como pedía Claudia,
que aligeren y faciliten los procesos para esto, pero que ningún niño, ningún adulto mayor, ninguna familia que ha quedado ahora cercenada pueda alargar su sufrimiento por un papel, por un mal trámite en un momento. Son cosas para las que uno no se prepara, lamentablemente. Y esto debe servir de lección también. A veces decimos que, ¿para qué me voy a ocupar de llenar un papel y dejar por escrito algo? Yo no tengo nada, yo lo que tengo es un carrito. Siempre hay algo. Siempre Roberto. hay algo. Déjelo por escrito. Busque y asesore. Eso no cuesta dinero. Y lo deja guardado y se lo dice a fulano o a ciclano. Deje eso escrito y guardado, que siempre será necesario y siempre hará falta. Mira, antes de irnos, tú mencionabas algo, no nos preparamos para una situación así, pero que esto sirva de ejemplo para que la gente en sus hogares ponga los temas en orden. Así es. Pues nada, así concluimos esta audiencia con Claudia Castaño.